momento de contarte historias de la ciudad secreta, el anfiteatro de Parque Centenario. Para arrancar con esta historia, nos vamos a trasladar al momento mismo de la inauguración del Teatro Colón, un espacio que fue rápidamente ocupado por un determinado grupo social, una suerte de élite que consideraba que ópera, ballet, zarzuela eran casi patrimonio cultural exclusivo de ese segmento. Pero pasaron algunos años y un presidente democrático, Juan Domingo Perón, en el año 1953, le encargó al arquitecto Jorge Sabaté construir un gran anfiteatro para que ópera, zarzuela, ballet, conciertos pudieran llegar a todo el pueblo argentino, de modo gratuito. Es así que se construye un mega anfiteatro en el Parque Centenario, en la zona donde funciona hoy, donde estaría el lago aproximadamente, es donde estaba ese anfiteatro que tenía más de 10.000 localidades. Y llegó el Teatro Colón al Parque Centenario, pero también en 1955 irrumpió la dictadura criminal del general Aramburu, que quiso terminar con todos los íconos del anterior gobierno peronista, pero también quiso borrar la historia de ese gobierno, quiso terminar con toda la obra. Es así que muy cerca de ese lugar, en la calle Warnes, se levantaba una obra monumental que iba a ser un hospital pediátrico con internación para más de 1.000 niños, único en América Latina. Abandonaron todo y con el paso del tiempo y el deterioro terminó siendo dinamitado. El anfiteatro de Parque Centenario terminó finalmente incendiado por esas mismas fuerzas del odio. Pero vamos a hablar de otra historia, de una historia del anfiteatro más reciente, que muestra también la lucha de los vecinos, de los trabajadores, de artesanos, de los libreros, de toda esa gente que luchó para tener un nuevo espacio popular y libre, gratuito para nuestra cultura. De esto nos habla Roberto Traibel, trabajador de la Dirección de Música del Gobierno de la ciudad. Estamos en contacto con Roberto Traibel. Él es trabajador de la Dirección General de Música, coordinador de escenarios. Buenas noches, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien. El tema es el Parque Centenario y el anfiteatro de ese espacio que tanta historia tiene. Una historia que viene del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, pero una lucha de los vecinos, de los artesanos, de los artistas, para tener un espacio popular dedicado al arte y a la cultura. Sí, en primer lugar, es cierto que fue una iniciativa en el año 86, a los comienzos de la democracia, una iniciativa del Ministerio de Cultura. En ese momento la Ciudad de Buenos Aires era una intendencia todavía. Y se decide trasladar la temporada de verano del Teatro Colón, por refacciones que tenían en el teatro, hacia un espacio abierto, y se toma la decisión de hacerlo en el Parque Centenario, donde se realizan unas pruebas
se pone un primer escenario muy chico, de espaldas al Museo de Ciencias Naturales, ese edificio con una arquitectura muy imponente. Y bueno, se hace un primer escenario que la cara, el frente del escenario da hacia la espalda del museo. Después de unas pruebas que se ve que rebota el sonido, se le da la forma que tendría por 20 años, que es una estructura tubular mirando hacia el Parque Centenario y hacia el lago, y es donde se realiza la temporada de ópera del Colón de verano. Tiene un buen respaldo de promoción, se utilizan los troncos de los eucaliptus que se sacaron en el lugar para darle espacio a ese anfiteatro como bancos, y además había aquella publicidad de traiga su silla. En ese momento era el vecindario de Almagro, Caballito, Villa Crespo. Venían de toda la ciudad, pero el vecindario se acercaba muy naturalmente. En ese momento la política cultural del gobierno radical en ese momento era recuperar los espacios públicos de parte de la gente después de años de dictadura, encierros, de medidas muy restrictivas, bueno, de ese periodo represivo, y como parte de esa política esta apertura fue interpretada por las autoridades de ese momento del Centro de Divulgación Musical, y hicieron una invitación con mucha difusión y muy abierta. En todas las bocas del Parque Centenario, que es grande, que tiene unas 12 hectáreas y que sale en diferentes direcciones, había carteles indicativos hacia el anfiteatro, con invitaciones, había una señalización muy correcta, y después todo el instalado era bastante precario. O sea, los mismos que íbamos a trabajar en el escenario a pala y con ciertas medidas que nos daban, mandábamos el cable hasta una fuente que lo tomábamos directamente adentro del parque. Bueno, fueron cosas muy primarias. Quizás se pensó en hacer un auditorio solo para las temporadas de verano. Estamos hablando de ópera. El tema del sonido es una de las cuestiones que me pregunto, porque el Teatro Colón tiene su acústica natural, pero ¿cómo manejaban el sonido en ese momento en un espacio tan amplio y abierto? Bueno, esto tendría que acercarte el nombre del ingeniero de sonido que estuvo a cargo de la amplificación. Esas amplificaciones son las primeras que se hicieron en América Latina de ópera. Y bueno, en realidad fueron muy exitosas, como lo vas a observar en la zarzuela, y quizás si podemos recuperar memoria en otras filmaciones de esas óperas. Fue un éxito desde el punto de vista del sonido, desde el punto de vista de lo artístico, y la recuperación del espacio se dio por completo. Se iluminaron los árboles, era algo novedoso, y la verdad es que comenzó con mucha fuerza. El lugar además era un espacio que era la base técnica para salir a toda la ciudad a realizar conciertos en la calle, o en las iglesias, o en los clubes, o en las cárceles, o en las villas, o en los parques, donde fuera. En realidad recorrimos todos los rincones, cada rinconcito de la ciudad, con estos equipos que salíamos, con camiones, y íbamos armando escenarios en toda la ciudad, con muy diferentes géneros, de todo. Mucha música popular, pero toda la experiencia de la música coral en iglesias, música clásica, de cámara. O sea, hicimos de todo, y esa era la base durante todo el año. Y además de la ópera, comenzaron a hacerse presentaciones de música popular, por supuesto, y de todos los géneros. Roberto, Sí. había un proyecto de avanzar a nivel internacional con esta idea de la ópera que surge del espacio del Parque Centenario.
Bueno, sí, yo creo que la primera temporada se hace en el 86, la segunda en el 87, o capaz que me tengo que correr un año, tengo que revisar un poquito las fechas. Comienza a haber inestabilidad política, comienza el tema con Alfonsín, la inestabilidad, y se frustra la tercera temporada de ópera que nos hacer la tercera consecutiva que nos hubiera permitido integrarnos al Festival Internacional de Óperas. Y bueno, esto nos hubiera dado un respaldo enorme de óperas al aire libre. Y sí, por la inestabilidad política se cortó esa posibilidad. Pero el auditorio a esa altura ya tenía una vida propia más allá de la ópera. Lo de la ópera fue un comienzo muy fuerte porque además vino con todo el conocimiento, no solo el prestigio, que lo tiene bien ganado, pero todo el conocimiento de esos trabajadores que tienen oficios de 300, 400 años, ¿no? Entonces, esto estaba a la vista de quien lo quisiera ver. No es tan fácil entrar al Colón y disfrutar de sus obras para el común. En este sentido, sabemos que estábamos hablando de un anfiteatro un poco precario, quizás hasta improvisado, podemos decir, pero nosotros sabemos que hubo un proyecto donde participaron miles de vecinos, artesanos. Contanos un poco. Bueno, una vez que se mantiene el auditorio ahí en el Parque Centenario, bueno, cada cambio de gobierno y de secretario tenía diferentes programaciones. Cuando tuvimos dificultades, nosotros recurrimos al público y pedimos un respaldo para darle infraestructura. Era demasiado precaria la estructura tubular, las tribunitas, incluso una vez se desmoronó una en un concierto con Spinetta. Y bueno, obtuvimos el respaldo, salimos a buscar, nosotros ya nos organizábamos con los artesanos del lugar, con los libreros, con la Asociación de Astrónomos, con muchas organizaciones vecinales. Participábamos de un foro de organizaciones vecinales de 33 organizaciones y nosotros íbamos, lo decidíamos en asamblea y intentábamos demostrar y obtener el apoyo para que se hiciera un anfiteatro con infraestructura. Por lo tanto, hubo que hablar también con los directores de los hospitales de la zona, hubo que hacer un trabajo muy fuerte que lo hicimos los que trabajábamos siempre. O sea, cambiaban los gobiernos, cambiaban los subsecretarios, los directores, pero nosotros manteníamos esa comunicación con el público. Es un auditorio totalmente popular, así que llegamos a obtener, juntando para hacer este cambio, 10.000 firmas de vecinos, en 10.000 paramos. Y 10.000 vecinos que apoyaron. Sí, y también artistas, estamos hablando. Y bueno, y de 1.000 artistas de todo el país, de todos los organismos estables, de todas las formaciones, de todos los géneros. Sí, era un apoyo total. Y con este apoyo, con estas cosas que habíamos hecho, en algún cambio de gobierno, nosotros, cuando se iba a festejar el 200 aniversario del Parque Centenario y se le iba a hacer una forma, logramos que se nos recibiera para presentar un proyecto con el cual se terminó construyendo el nuevo anfiteatro. Previo a esto hubo un intento de puesta en valor, o sea, fue un proceso histórico de acumulación cultural, política. Cuando se forma una comisión de puesta en valor del anfiteatro, nosotros le pedimos a una amiga, Paloma García, Alessandro, fotógrafa, si nos podía ayudar a documentar la historia del anfiteatro, y ella nos trajo algo maravilloso. En los archivos del Congreso de la Nación encontró toda la documentación del antiguo anfiteatro Eva Perón, hecho en 1953, que se ubicaba más cerca del Hospital Naval, más para ese rincón del Parque Centenario. Y bueno, nos asombró ver las dimensiones que en 1953 tenía ese
auditorio, gigante el escenario y con capacidad, una tribuna para 12.000 personas, y que era algo desconocido. 12.000 personas. 12.000 personas. ¿Y qué Y era pasó con algo, el teatro? ¿cómo? ¿Qué Ese pasó? En el año 55 fue quemado. Y como se entra en es otro de los periodos oscuros, ¿no? El golpe del 55 y se entra en un periodo, quedó tapado. Evidentemente eso había estado tapado, no estaba en la memoria de los vecinos, no estaba en la memoria de los artistas, no estaba en la memoria política. Y nosotros, cuando hacemos esta puesta en valor cultural, implicaba también, fuimos abriendo un camino de recuperación de memoria en ese sentido, y apareció esta historia, hicimos un folleto muy lindo, muy explicativo, y esto nos terminó de ayudar a generar un consenso en toda la zona para que hubiera un auditorio que no pretendía hacer un festival de Woodstock, sino un auditorio de música al aire libre en la ciudad de Buenos Aires, que es el único que existe hasta hoy en día. Conseguimos que se hiciera la obra. Esto estoy ahorrando años y años, ¿no? 25 años, te lo estoy contando en 5 minutos. Y la obra, bueno, nos generó muchas contradicciones porque no se hizo el proyecto que nosotros elaboramos con un ingeniero, el ingeniero Mackintosh, que era el papá de un regisseur, y junto con los trabajadores armamos un equipo muy bueno que diseñamos un auditorio hacia el futuro, un auditorio para 50, 60 años, muy liviano, fácil de mantener, pero finalmente por cuestiones políticas y de la burocracia estatal persistente, en el cual el sindicato oficial también tiene que ver, un poquito la obra, sí, la obra fue desviada y finalmente predominó un proyecto de anfiteatro que lo dio vuelta, lo puso de espaldas al parque, lo hundió unos cuantos metros y lo enrejó. Por lo tanto, quedó bastante escondido. Con el tiempo, por supuesto que ese auditorio recupera, porque lo que sucede ahí, la música, el escenario, la vida social de los trabajadores, la vida política de los trabajadores que estamos ahí, cualquier espacio vuelve a ser recuperado. Nosotros quisimos quizás saltar una cerca, la cerca del Estado, y hacer algo creativo políticamente con los artistas, entre los trabajadores y con la colaboración de la sociedad. Incluso el nombre del auditorio queríamos que se plebiscitara en el barrio entre músicos argentinos de todos los géneros, y bueno, finalmente con una argucia en la legislatura se terminó poniéndole el nombre que tuvo el auditorio Eva Perón en el 53. Nosotros tampoco nos queríamos oponer, o sea, nos hubiera obligado a oponernos a algo que no es que estemos en contra. Preferíamos que tuviera el nombre de un músico y que fuera un músico elegido para no seguir con esta cuestión de poner, es una cultura, ¿no? Nombres de... Roberto. Sí. Sí, no, eso está clarísimo. Lo que quería saber es cómo evoluciona todo, porque ustedes estaban pensando en un espacio para el arte, para la música popular, y estamos hablando de un espacio gratuito, pero sabemos que ahí también hubo una contradicción con la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la ciudad. Sí. Mirá, te voy a decir la verdad, cuando se empieza a construir esto, como sucedió con el Teatro 25 de Mayo Urquiza, lo comienzan los vecinos, en aquel caso del anfiteatro los trabajadores. El gobierno lo acepta, lo inaugura, y después viene el otro gobierno y lo inaugura de nuevo. Eso pasó con el 25 de mayo, y con el auditorio pasó esto también. Se comienza en el periodo de Ibarra, a partir de una movilización que venía muy fuerte de trabajadores y vecinos y artistas. Se inaugura al final del gobierno de Ibarra y lo reinaugura Macri. En la gestión de Macri es interesante marcar que es el sindicato con estas maniobras de arquitectura el que hace que se genere una boletería. Nosotros no queríamos una boletería, sí un espacio para llevar el control de la entrada de personal y quizás con distribución de entradas, pero no una boletería
pensada para la recaudación. Bueno, en el paquete arquitectónico venía la boletería, que es una orientación. Y cuando se viene la temporada de invierno del primer año de Macri, estaba Lombardi como ministro de Cultura, deciden cobrar entradas y nosotros nos opusimos absolutamente, absolutamente. Nos indignaba, además vimos cómo se quedaban chicos afuera del sistema de rejas que se había puesto en el anfiteatro. A esa altura ya no era para vecinos de Caballito, Almagro y Villa Crespo el anfiteatro, ya era un anfiteatro que venía gente de todos los barrios de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Y además, porque es muy difícil para una familia humilde o de trabajadores ir al centro a estos espectáculos que salen carísimos, que le venden todo a los chicos, que es una fiesta del consumo infantil, y fiesta para los que venden también, y es muy caro. Y esto, hacíamos espectáculos de mucha calidad gratuitos en un espacio abierto, la verdad es que un espacio ideal. Bueno, que se empezara a cobrar entrada nos indignó mucho, pusimos carteles en toda la entrada, nosotros tenemos relación con el público, y terminada una función nos enteramos que el ministro estaba presente y que su chofer y otros acompañantes estaban arrancando los carteles. Bueno, salimos y ese día lo conocimos al ministro, tuvimos un choque muy fuerte esa vez. Estamos hablando de Lombardi. De Lombardi, con argumentos, con choques, pero por supuesto con su estilo nos chicaneó mucho, nos buscó chicanearnos, ¿no? Nosotros sabíamos que era un auditorio popular y él medio que dijo, ustedes están defendiendo al público de Caballito, bueno, una chicana, que no tenía lugar, nosotros no estábamos en el chiquitaje, estábamos defendiendo el carácter gratuito, es un patrimonio de los ciudadanos trabajadores, que lo pagan todo el tiempo. Entonces nosotros defendimos nosotros como trabajadores como un servicio público, pero creemos que los servicios públicos, la garantía para que funcionen sería justamente que los puedan estar bajo la supervisión de trabajadores, de artistas, en este caso, de los vecinos, o sea que es el público, y gestionarlo de esa manera. Por supuesto que siempre necesitas figuras que tengan capacidad para dirigir, para planificar lo artístico. Bueno, podría haber muchas formas de lograrlo. Bueno, y logramos, a partir de ese momento, se hizo un compromiso y Lombardi aceptó, después de varias peleas más, ¿no? Por supuesto, que fuera gratuito, y hoy el auditorio del anfiteatro del Parque Centenario es la parte gratuita, incluso en todos los festivales que hace la ciudad, de tango, de jazz, de danza, de cine. La sede anfiteatro del Parque Centenario es gratuita. Y para todas las otras funciones que hacemos es lo mismo. Roberto, te agradecemos esta intervención. Te vamos a volver a convocar porque vamos a trabajar en esta historia, que tenemos que recuperar de algún modo todo aquello que se inició en ese anfiteatro ya por 1953 y todas las anécdotas y las historias que vos me adelantaste cuando charlamos personalmente. Creo que es muy bueno ir contando esa historia que hace la identidad de un barrio, que hace la identidad de una ciudad. Bárbaro, muchas gracias, Carlos. Creo que sí, que es bueno recorrer, hay historias de este tipo, casi siempre quedan tapaditas y es bueno conocer cómo se originaron para defender el contenido, conocer la historia de la ciudad en la que vivimos nos permite comprender mejor nuestro presente y actuar sobre él. Así que te agradezco mucho. No, gracias a vos, buenas noches. Chao, buenas noches, Carlos.